Divina, está trabajando por toda Europa contando todos nuestros problemas que hay en Colombia, con el medio ambiente y con los líderes sociales. Vamos por ella que ya llega. Barcelona, aquí estamos. Francia Márquez ya llegó. Estamos aquí las dejo con ella, que les cuente. Acabamos de llegar aquí a Barcelona a compartir con ustedes mucho de la experiencia, de la lucha, de la resistencia en defensa de la vida, del territorio, del ambiente y bueno, esta noche nos vemos. Un abrazo bien grande, ancestral a todos los colombianos en Barcelona y bueno, los que son de aquí, de esta nación. Nos vemos esta noche para compartir. Un abrazote. Chao. Espacios Contrabandos, Junta Comercio 20, a las 7. Espai Contrabandos es una librería particular que acoge libros de pensamiento crítico y editoriales independientes y que procura visibilizar sus publicaciones. Agradecer a ICA, a PCN por contar con nosotras para este acto. Y bueno, Maritza os va a introducir a las personas que conforman la mesa de la Taula per la Pau y els Drets Humans a Colombia. Muchas gracias por estar aquí. En nombre de la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos me gustaría pues dar la bienvenida a este encuentro de saberes tan bonito. Darle las gracias a todas ustedes pues, por estar aquí un viernes a esta hora. Sabemos que no es fácil, pero sin duda estamos muy contentos de estar con Francia, con Gustavo y con Camila para hablar de este tema tan importante, ¿no? Como es el territorio. La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos es un espacio de confluencia que funciona desde el año 2002. Es un espacio en el que formamos más o menos unas 19 organizaciones miembros del territorio catalán y otras 4 organizaciones observadoras. Es un espacio que desde el 2002 tiene como objetivo fundamental la promoción de los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia. Desde Cataluña desarrollamos diferentes procesos de acompañamiento y sobre todo de altavoz de las personas que están haciendo esta resistencia y esta construcción de paz territorial en Colombia. Desde la Taula entendemos que una paz no es solo la ausencia de armas, sino que la paz pasa por la construcción territorial y por un verdadero proceso de la aplicación de la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas y por la dignidad y la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Buenas tardes a todos y todas. Agradecer la presencia de Francia, profesor Joan, las personas que están a cargo de este evento. Muchísimas gracias a los asistentes. Bueno, tengo 15 minutos para hacer una introducción de cómo, con qué se come ese tema de cuerpo, territorio y extractivismo en Colombia. Lo primero con lo que quiero comenzar es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen por ahí. Y ahí hay una frase que es de una canción de Joe Arroyo para los salseros, para los que les gusta la música tropical. Dice: yo no soy de por aquí, yo soy de Tierra Morena, donde canta el chavarrí y le responden la sirena. Dice: tamarindo seco, se seca la sopa, agua derramada, no hay quien la recoja. Vale, esa canción. Lo interesante de eso, primero, es Tierra Morena. Es darle una cualidad a la tierra que se supone que es humana. Darle un color de piel a la tierra. Lo segundo es canta el chavarrí. El chavarrí es un pájaro, un ave grande, es el ganso del Caribe, porque solamente se encuentra, es endémica de las zonas del norte de Venezuela y el norte de Colombia. ¿Sí? Y es como nuestro cisne.
Segundo, entonces tiene un elemento natural en esta frase. Se ubica también en un espacio endémico, natural, biológico. Y la tercera es que le responde la sirena. Ahí estamos hablando de un espacio físico, mar, pero también un acontecimiento mitológico, la sirena. Entonces tiene elementos mitológicos, biológicos, endémicos, ¿sí? Y una personificación o elementos humanos a la naturaleza. Entonces, esta frase me llama la atención mucho porque esconde toda esa diversidad, todos esos elementos que uno puede encontrar en lo que finalmente es un territorio. Es más, el hecho que él diga, yo no soy de por aquí, yo soy de Tierra Morena. Y ahí voy a hablar de qué es una Tierra Morena. Adelante. Pues el territorio, y esta es una definición que hizo, aquí está, la Asociación de Consejos Comunitarios de Organizaciones de Bajo Trato. El territorio es y forma parte de nuestra vivencia social y cultural. Jamás puede ser considerado como un inmueble de intercambio. Es decir, territorio no es igual a tierra como elemento capital. Primer elemento. Él es para nosotros, los dueños y pobladores ancestrales, un espacio que acoge la vida de las comunidades de manera integral, con pueblos, culturas, organizaciones sociales propias y que nos proporcionan los recursos naturales para la reproducción de la vida y la cultura. Entonces tiene los elementos que estábamos hablando de la frase de el chavarrí y la sirena, ¿sí? Cultura, vida biológica, reproducción social, reproducción cultural. Tiene todos estos elementos. El derecho de territorio lo define la sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia de tutela, y eso es importante porque es una sentencia de tutela, y ahora le digo por qué. El derecho al territorio de los grupos étnicos representa la base material para su supervivencia y el desarrollo de su cultura. Entonces tiene los elementos nuevamente materiales y lo intangible. Ahí le reconoce la Corte Constitucional esas dos dimensiones como la reproducción social, la reproducción biológica, pero también la reproducción cultural. Y le brinda estas características con la apropiación de los convenios de la OIT, pero también con sentencias y jurisprudencia interna, que ha sido realmente bastante larga. Tiene como característica la autonomía en la toma de decisiones, autogobierno, en la forma de organización política, propiedad colectiva. Eso es un tema importantísimo porque es la base material, aquí lo dice, es la base material de donde se cimenta el pueblo y donde se intercambian los recursos. La inembargabilidad, la imprescriptibilidad y la inalienabilidad. En ese sentido, el derecho al territorio tiene dos dimensiones como derecho. Uno, como derecho fundamental, por eso la acción de tutela entra a proteger el derecho al territorio, porque es un derecho fundamental, pero también es un derecho que se llama programático, porque se requieren planes del Estado, planes del gobierno, para paulatinamente y progresivamente ir brindando las condiciones para el goce de ese derecho. ¿Sí? Entonces tiene esas dos dimensiones como derecho. Camila nos va a compartir precisamente esa experiencia de las movilizaciones sociales en relación al extractivismo y la minería con una perspectiva de género y también desde un punto de vista comparativo, ¿no?, entre América Latina y África subsahariana. Así que Camila, adelante. En el equipo somos 10 miembros, estudiantes de doctorado y investigadores postdoc. Todos trabajamos juntos sobre el Atlas de Justicia Ambiental. Entonces tratamos de avanzar juntos con el mapeo en este Atlas en línea de las movilizaciones socioambientales a nivel mundial. Se inició este trabajo de mapeo en el 2011 y hoy hemos logrado ya la documentación de más de 2.500 casos de movilizaciones y conflictos socioambientales en el mundo. El nombre completo del Atlas del mapa es Atlas de Justicia Ambiental, y este término se refiere a movilizaciones por la justicia ambiental, que significa todo tipo de movilizaciones que luchan contra problemáticas sociales vinculadas a la explotación del medio ambiente y que sean en contextos rurales o urbanos, o en el norte o en el sur global.
Estas luchas socioambientales aspiran a proteger la fuente de subsistencia de las poblaciones locales contra proyectos industriales extractivistas de todo tipo. 3 y... Muchas gracias. Un saludo ancestral a todas las personas que están aquí, en especial a las que han organizado este evento, muchas mujeres pensando y repensando la vida, y creo que eso es bonito. Bueno, allá afuera está el profesor Carlos Medina, que ha estado apoyando el proceso de paz y con quien yo fui a La Habana en los diálogos de paz desde la Universidad Nacional, que convocaron a víctimas que fuéramos a empujar de alguna manera el proceso de paz. Y bueno, un saludo a todos y a todas. Primero quiero dar gracias a los ancestros y a las ancestras que hoy nos tienen aquí vivos y todavía hablando y suspirando y pensando cómo nos replanteamos ese modelo económico de muerte y cómo hacemos una transformación hacia repensar cómo garantizamos la vida. Pues como dijeron, yo soy del norte del Cauca, de un territorio ancestral, y cuando digo ancestral es porque hemos estado ahí desde 1636, desde que mis ancestros fueron traídos en condición de esclavitud desde África. Llegamos a ese territorio para hacer minería y para hacer agricultura. Después de la abolición a la esclavitud, nuestro pueblo siguió realizando esas mismas prácticas, y de hecho muchas de las tierras que hoy tenemos y que habitamos como pueblos afro fueron tierras que nos fueron un regalo. Nos costó sufrimiento. En el norte del Cauca, por ejemplo, esas tierras las compraron con muchos años de trabajo en las minas y haciendas esclavistas. Y digamos que eso ha hecho que tengamos una conciencia de alguna manera frente a la importancia de cuidar nuestro territorio. Y yo creo que históricamente hemos estado en disputas territoriales frente a la hegemonía y frente a una élite que ha usado nuestros derechos, que nos ha empobrecido y que nos ha puesto en esas condiciones de empobrecimiento, ¿sí? Porque no es que nacimos pobres, sino que nos han empobrecido. Y empezaron con la colonización. Un poco de lo que decía el compañero, cuando se pensaron eso del sueño de la nación colombiana, de los ideales de la nación colombiana. Por ejemplo, Laureano Gómez, en una anécdota que estaban discutiendo sobre la degeneración de la raza, ¿sí? Decían que, a propósito que estamos aquí en este continente, ¿no? Decían que ellos tenían sangre española y que los indígenas y los negros significábamos una degeneración para esa herencia, ¿no? Para esa raza. Y eso lo decían porque estaban definiendo los territorios en términos raciales, ¿sí? Estaban definiendo políticamente cómo se ubicaban esos territorios. Lo que definieron fue que muchos de esos territorios no eran territorios salvajes, como decía el compañero, sobre todo en el Pacífico y en el Caribe. Hicieron toda una estrategia de blanqueamiento de esos territorios, ¿sí? A tal punto que mucha gente en el Caribe hoy no se reconoce como afrodescendiente, a veces se niega, porque la violencia de ese racismo estructural fue muy fuerte, ¿sí? Y en el norte del Cauca la gente siempre estuvo ahí resistiendo también, ¿sí? Y muestra eso, yo creo que el norte del Cauca es una de las regiones donde aún se conservan apellidos que tienen que ver con África, ¿sí? Y que en otra parte del país uno no los encuentra.
están los Lucumí, están los Mina, están los Carabalí, están los Balanta, ¿sí? Están todos esos apellidos que nos dice que tenemos una herencia y que tenemos una historia. Y paradójicamente ese discurso es que decía Laureano Gómez que él había pasado en una avioneta y que no había visto rasgos de vida civilizada, lo único que había visto eran unos negros, ¿sí? Y empezaron a hablar de que donde estábamos los negros no había progreso, y donde estaban los negros no había civilización, ¿sí? Y hoy uno se pone a mirar y es el mismo discurso. Después de la Constitución del 91, que tampoco fue un regalo, que fue lucha en muchos movimientos sociales, y dentro de esos movimientos sociales a nosotros los pueblos étnicos no nos hubieran reconocido derechos en la Constitución del 91, si no es que no los hubiéramos peleado. Y muchos muertos que hubieron, ¿sí? Se puso muerto. Y después de eso que se reconoce el artículo transitorio, que ni siquiera fue en la Constitución, ¿sí? Cómo opera el racismo en Colombia. Los derechos que nos reconocieron como negros no fue directamente, fue en un artículo que está atrás de la Constitución, el artículo transitorio 55. Y después desarrolla la Ley 70 del 93. Hoy, 25 años después, la Ley 70 del 93 no ha sido reglamentada. Santos en este gobierno pasado hizo varios intentos de reglamentar. Yo en varias veces le encaré diciendo que él se había comprometido a reglamentar y no nos había cumplido, a pesar que nosotros votamos por él porque estaba apostándole a la paz, ¿sí? Y en el último mes salió una versión de que Santos ya va a sacar los decretos reglamentarios. Y los gremios empresariales en Colombia sacaron una carta diciendo a Santos que le prohibían reglamentar la Ley 70, que eso era reglamentar la Ley 70 era un atraso o una evolución y no permitiría el avance hacia el desarrollo, ¿sí? Ese mismo discurso lo maneja Vargas Lleras, que fue candidato presidencial. Ha dicho en varias ocasiones, cuando nos referimos a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado, que ha sido el derecho que nos ha permitido avanzar en proteger los territorios, y para los pueblos campesinos las consultas populares han dicho que son un obstáculo para el desarrollo. Eso se opone al desarrollo. El mismo discurso de los fundadores de la patria, ahora los que están gobernando manejan el mismo discurso. Y la semana pasada el partido político de Vargas Lleras, un partido corrupto, ¿sí? Y que habla que la consulta previa se ha usado para traficar con los derechos, ¿sí? Para obstaculizar el desarrollo, han presentado un proyecto de ley en el Congreso que dicen que necesitan reglamentar la consulta previa. Y reglamentarla no es darle aplicación, reglamentarla es acabar con ese derecho fundamental. Y ahí entonces, digamos, esos derechos colectivos que hemos luchado, esos territorios colectivos que se han logrado avanzar y titular colectivamente, pues han estado en riesgo. En el norte del Cauca no tenemos territorios colectivos, solo en el Pacífico caucano, en Guapi, Timbiquí, López de Micay. Pero sí hay territorios ancestrales. Y hoy muchos de esos territorios han sido entregados a grandes empresas transnacionales. El gobierno Uribe, la toma, que es el territorio donde yo vivo, fue entregado a estas empresas y nosotros pasamos de ser unos poseedores ancestrales a ser unos perturbadores de mala fe. Terminamos convirtiéndonos en delincuentes, ¿sí? Hasta que vimos muchas peleas y hasta llegar a la Corte Constitucional ordenó suspender los títulos mineros. Títulos mineros que, como decía el compañero, se entregaron en el marco del conflicto armado, en pleno paramilitarismo en la región del norte del Cauca y violando el derecho fundamental a la consulta previa. Títulos mineros ilegales. Nosotros pensamos que la Corte iba a atacar la legalidad de esos títulos mineros y lo que dijo fue suspéndase hasta tanto se haga un proceso de consulta previa que se sanee. En estos 8 años de esa sentencia que hemos vivido como comunidad de La Toma, desplazamiento forzado, amenazas a líderes y lideresas,
ha llegado la minería ilegal, ha llegado la presencia de cultivos de uso ilícito en alguna parte de la comunidad, a pesar que hemos enfrentado y nos hemos opuesto a todo eso, ¿sí? Es decir, que de alguna manera la minería ilegal en nuestro territorio ha servido como una herramienta para justificar la gran minería, ¿sí? Y en ese fuego yo creo que es muy importante que la gente no puede caer. Efectivamente nosotros hemos estado en contra de la minería ilegal. Nosotros hemos ido a parar las retroexcavadoras, las hemos ido a sacar de los ríos. Hemos visto cómo le echan mercurio directamente a los ríos, ¿sí? Al territorio. Ahora mi comunidad no tiene agua potable a pesar que tenemos una represa que se llama Salvajina, construida en los años 80, que también nos despojó gran parte del territorio. Y con todo y eso, no tenemos agua potable y hemos hecho estudios preliminares con la Universidad del Valle, tomando muestras de agua. El agua que estamos tomando tiene entre 500 y 1000 partículas de mercurio por billón, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que es un genocidio. No solamente que te matan porque te meten el tiro, sino que también nos están matando, envenenando el territorio, envenenando los ríos. El río Atrato, a quien ahora le acaban de dar derechos, pues ha sido precisamente por las acciones de la lucha que ha hecho las comunidades, acompañados con muchas organizaciones, y han sido acciones jurídicas, acciones de movilización, etcétera, etcétera. Entonces digamos que ese es el panorama en el que estamos. Y hablando de este panorama, pongo el caso de La Toma, pero esto está pasando en todo el país, o en gran parte del país, ¿sí? Poniendo ese panorama sobre la mesa, además el conflicto armado que hemos tenido, el departamento del Cauca ha sido un departamento que siempre ha tenido mucha presencia de grupos armados de todos los bandos, y todos han violentado nuestros derechos como comunidades. Y en ese sentido, cuando él ponía el mapa, para nosotros es muy fácil entender por qué las comunidades que han estado en medio del conflicto armado han sido las que han dicho sí al proceso de paz. Y entendemos que el proceso de paz no es la dejación del conflicto armado, que va mucho más allá, que implica transformaciones sociales, que implica erradicar el racismo estructural, que implica el cuidado del medio ambiente. Pero creemos que ese paso es importante, ¿sí? Y mayoritariamente cuando él ponía el mapa y decía es que estos son los territorios más violentados, pero asimismo son los territorios donde la gente le ha dicho sí al proceso de paz, pues sencillamente es porque hemos vivido la guerra en carne propia, y no la guerra que empezó hace 60 años, sino la guerra que empezó hace 500 años. Hemos vivido, no ha parado un día en que no estamos en guerra, y como estamos cansados porque hemos sido quienes hemos puesto los muertos, ha sido en nuestro territorio que se han bañado en sangre, pues hemos dicho nosotros apostamos a la paz, ¿sí? Queremos ya que se pare la violencia, que se paren las agresiones, que se rompa con ese racismo estructural, ¿sí? Y por eso le apostamos a la paz. Pero aquí tenemos que tener claridad también, ¿sí? La paz no solamente es la dejación del conflicto armado. Y yo sigo insistiendo en que hay una visión de la paz desde los pueblos y hay una visión de la paz desde la institucionalidad. Y la paz desde la institucionalidad, poniendo claro que hoy el gobierno colombiano no es el gobierno de los derechos fundamentales del Estado Social de Derecho, sino que hoy el gobierno colombiano es el gobierno de los intereses corporativos. Hoy el gobierno está poniendo las reglas en función de garantizar que todas estas empresas puedan ir y seguir con su saqueo que iniciaron hace 500 años. Y entonces ahí hay preocupaciones, ¿sí? Alguien diría, no, pero ¿y entonces qué hacemos? No, sí queremos la paz y queremos que pare el conflicto armado, además porque nos sirve como movimientos sociales para que nos dejen de estigmatizar, porque cada vez que salimos a la Panamericana o cada vez que hacemos una movilización reclamando nuestros derechos, entonces nos judicializan, nos criminalizan y nos vinculan con actores armados. ¿Sí? Entonces son guerrilleros los que están saliendo a movilizarse, y en Colombia, como ya las guerrillas se han vuelto grupos terroristas, entonces a esos ciudadanos que se están movilizando, que tienen vínculos con la guerrilla,
entonces hay que judicializarlo o hay que matarlos porque efectivamente son terroristas, ¿sí? Y es parte de lo que está pasando. Si ustedes están preguntando por qué están muriendo líderes sociales en Colombia, pues no es por nada, es porque nos estamos enfrentando a un modelo económico que sigue matando, que sigue poniendo muertos todos los días en Colombia, ¿sí? Colombia es el tercer país hoy que más líderes ambientalistas han asesinado. ¿Y qué están haciendo? Defendiendo los ríos, defendiendo los bosques, defendiendo el agua. Y no el agua para nosotros, el agua para todos. No el ambiente para nosotros, el ambiente para la humanidad, ¿sí? Y yo creo que entonces tener eso claro implica por un lado decir, bueno, ¿cómo avanzamos? Yo decidí ahora en las elecciones, por primera vez, postularme a la Cámara como candidata porque quería poner mi voz en ese espacio, aún sabiendo que ese espacio no es el fin, pero que es un medio. Pero también yo apoyé a la Colombia Humana, no por Petro, porque quería tomarme una foto con él, porque la negra que le tocó, no. Yo apoyé a la Colombia Humana porque quería un programa diferente, porque quería pensar en que podíamos como colombianos pensar en una nueva política y transformar esa política de muerte que se ha hecho a costa del empobrecimiento y la miseria, que se ha hecho porque es en los territorios nuestros donde también los politiqueros cada 4 años van por los votos y juegan con la necesidad de la gente, de las mujeres, de las madres cabezas de familia. Les dicen, si no votan por este, les quitamos el programa de Familias en Acción, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero también una política que se ha hecho a costa del terror, ¿sí? De la violencia, del derramamiento de sangre. Entonces una política de muerte que se ha juntado en Colombia. Y yo quería pensar en que como colombianos podíamos dar ese paso, de pensar en otra forma de hacer la política, una política para la vida. Sin embargo, nuevamente, la gente que en la ciudad estaba, la gente que no ha vivido el conflicto armado, que no sabe lo que está en medio de los bombardeos, cuando tu casa es de bareque y está el helicóptero bombardeando y la casita que le cae a uno. Pero la gente que no sabe lo que significa que los hijos de uno, o los familiares de uno, los jóvenes con los que uno creció, terminaron yéndose pa'l monte porque no les quedó otra alternativa, porque ni siquiera piensan en la posibilidad de ir a una universidad. Pues nosotros sí hemos vivido eso y sabemos lo que significa eso. Y nuevamente, si usted mira el Pacífico colombiano nuevamente, le apostó, ¿sí? La Colombia Humana ganó mayoritariamente en el Pacífico. Las mismas regiones que le apostaron al sí a la paz fueron las mismas regiones que votó sí a la Colombia Humana. Pero la ciudad, la gente que sí, que a veces hasta las urbes les da miedo ir, ni siquiera conocen a las urbes, ¿sí? Donde están también gente que ha salido desplazada forzosamente o por necesidades a la ciudad, ¿sí? Que ahí también se genera violencia que muchas veces viene trasladada desde la ciudad, desde lo rural, perdón. La Colombia Humana en cabeza de Petro, que nos íbamos a volver como Venezuela. Por primera vez yo vi como una política internacional usó una situación de otro país para hacer su propia campaña interna, ¿sí? Y la gente comió de eso. Le dijeron a la gente, a los religiosos, los que tanto hablan de Dios, predican pero que no aplican, terminaron votando por un gobierno que ahora está avanzando con el fracking, que plantea avanzar con su modelo económico, yo creo que más de muerte en términos más violentos, ¿sí? En el último mes, antes que se posesionara Duque, o sea, todos los días estaban matando un líder social. De hecho, nosotros nos obligamos a convocar el velatón que luego se volvió internacional. Y estábamos súper desesperados de no saber qué hacer. Y muchos de nosotros, por decir esto, pues nuestras vidas siguen en riesgo, ¿sí? Y ahí yo creo que entonces nos toca repensarnos. Nos toca repensarnos acá también, que yo sé que mucha gente que ha venido es de Colombia, y sé que estar como emigrante acá tampoco es fácil, ¿sí? Sé la situación de lo que eso implica vivir
exiliado a veces o vivir en estas condiciones en las que vivimos. Pero esto es un problema mundial también, ¿sí? ¿Cuánta gente está muriendo en el Mediterráneo, de África? Y entonces África es también la incivilizada o donde no hay progreso. No, África tenía condiciones dignas, la han empobrecido, la han saqueado. Y ahora que la han saqueado estos mismos países, entonces la gente está migrando para esos países donde permitieron el saqueo y que fueron a saquear. Y el trato que le dan a la gente migrante, ¿cuál es? ¿Sí? Estados Unidos, que ha sido uno de los países más explotadores, y Europa, ¿cuál es el trato que le están dando a esta gente? ¿Sí? Entonces yo creo que es parte de las reflexiones, y bueno, la gente que ha venido aquí, me imagino que la mayoría es gente sensible y que están aquí porque necesitamos pensar en qué hacer, en cómo seguimos caminando y cómo seguimos empujando. Yo lo que creo es que hay que repensarnos la política en términos económicos también. Hay que repensarnos en si seguimos fortaleciendo esa economía de muerte, o como dice el profe Arturo Escobar, nos pensamos en otras alternativas a ese desarrollo. Tenemos que juntarnos para pensar en cómo participamos los jóvenes en política electoral, ¿sí? Para transformar ese vicio, esa politiquería que hay, esa corrupción que mata, que hace que en Colombia niños, y permite que en Colombia niños se mueran de física hambre, cuando tenemos un país con tanta biodiversidad. Entonces yo no sé, eso es lo que les puedo decir. No sé qué más decir, pero decir que bueno, esto es muy frustrante, pero lo último que podemos perder es la esperanza. Y yo creo que necesitamos de la creatividad de todos ustedes, de que muchos de ustedes se vuelvan una voz también activa, porque también mucha gente me dice, como Francia, la felicito por su lucha. Y yo le digo, ajá, ¿y la suya para cuándo? Esto tiene que ser compromiso de todos. Todos tenemos que concienciarnos de la necesidad de transformar colectivamente. Y solo ahí podemos avanzar, porque de lo contrario, pues sí, unos cuantos líderes vamos a seguir hablando, porque ya eso lo tenemos en el corazón y eso no nos lo va a quitar nadie. Ya vamos a morir en la lucha, pero seguiremos poniendo muertos mientras el resto de la gente solo se queje, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer acciones colectivas. Así como ellos hablan de globalizar su política económica, nosotros tenemos que globalizar la resistencia y globalizar otras alternativas al desarrollo. Entonces eso es lo que yo puedo decir, y lo digo también desde mi condición de mujer, en la que hemos enfrentado desde nuestra postura como mujeres, ese modelo económico de muerte. Nosotras también hemos movilizado como mujeres, y no solo como mujeres, sino como mujeres afrodescendientes, ¿sí? Como mujeres indígenas, que es mucho más complicado, ¿sí? Y sin embargo las mujeres han dejado sus hijos y han salido poniendo en riesgo la vida. Entonces nos toca mirar cómo lo hacemos entre todos. Y yo lo que digo es, siendo una madre que ha parido y que soy madre cabeza de familia, es que yo creo que tenemos que usar el amor maternal para impregnar a la política, para transformar la política de muerte. Y ese es el llamado. Ahora no me van a decir los hombres, pero entonces las mujeres, no. Así como ustedes quieren a sus mamás, así también amen la vida y ayúdenos a luchar, y luchemos juntos por la vida, ¿sí? Ese yo creo que es lo que nos queda, y es una responsabilidad de la humanidad, porque este planeta está en riesgo y nosotros también. Y es nuestra responsabilidad salvar la casa, no solo para nosotros, sino para los renacientes, para las próximas generaciones. Muchas gracias. El gobierno sigue siendo mentiroso. Han asesinado a varios, así como han asesinado integrantes a líderes sociales, también han asesinado a miembros de la FARC, ¿sí? Eso no lo podemos ocultar.
y yo creo que hay muchos temores de que se repita lo mismo que pasó con la UP, que ya todos sabemos, ¿sí? Tenemos riesgo de que el proceso con el ELN no avance. Ahora mismo el gobierno ha anunciado que levanta de la mesa su grupo pues negociador. En los territorios como en Chocó, como en Tumaco, ¿sí? Como en el norte del Cauca, se sigue enfrentando estos actores armados. El paramilitarismo parece que resurgió, como que salió nuevamente con fuerza y está violentando los derechos de la gente, están matando a la gente. Y yo creo que ahí entonces nos toca presionar desde la comunidad internacional para que se avance con esos acuerdos, porque las consecuencias de no cumplir con esos acuerdos en La Habana, la consecuencia de no avanzar con el ELN en un diálogo, las consecuencias de no asumir la responsabilidad de parar el paramilitarismo en Colombia la pagamos nosotros, los mismos que hemos vivido el conflicto armado siempre. Y en muchos territorios como Tumaco, hoy la gente está viviendo una violencia brutal, ¿sí? Guacho es como la excusa, pero detrás de Guacho los territorios no están vacíos, los territorios están llenos de gente que a veces no se ven, y ahí la gente está pagando las consecuencias de un conflicto armado que no es nuestro, de una violencia que no es nuestra. Ahora mismo han anunciado que van a fumigar con glifosato y la coca no se va a acabar con eso, y no nos podemos engañar. A quienes van a acabar con el veneno, el glifosato, es a las comunidades. Necesitamos que entonces transformen y generen condiciones económicas para que la gente pueda transformar. Y yo creo que la comunidad internacional juega un papel importante ahí. En Tumaco la gente cultiva cacao. Y a mí misma me han dicho, Francia, si nosotros lográramos comercializar cacao desde Tumaco, que sabemos que es certificado, eso sería una forma clara de acabar con los cultivos de uso ilícito. Pero la gente está cultivando coca porque tiene hambre, porque necesita resolver, ¿sí? En el Pacífico la movilidad es limitada para la gente, y si no se piensa una economía que le permita mejorar la condición de vida a la gente, así se siga matando a la gente, así se siga desplazando a la gente, así se siga fumigando, lo que va a hacer es que se va digamos, el cultivo de la coca lo que va a hacer es moverse. En el Caguán estaba la coca antes, y se hizo toda una intervención que no fue una intervención en términos de mejorar las condiciones sociales de la gente, y después del Caguán la coca se expandió en todo el Pacífico, ¿sí? Y eso indica que efectivamente esa no es la estrategia. Entonces dejo eso ahí, porque a veces acá la gente escucha es lo que dice la versión oficial y no lo que se vive en los territorios, y ese es como un mensaje que traigo para que no traguen entero. Gracias. Yo considero que es un avance, o sea, que realmente es como pasó con el Río Atrato, con los guardianes del Río Atrato, todo lo que se viene y todos los grandes retos que hay, reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Pero por otro lado hay algún sector que a veces como que está un poco reticente a decir, quizás es una cortina de humo, porque quizás se habla demasiado de la naturaleza y se olvida a los derechos de las comunidades, y eso al final puede perjudicar. No sé si has tenido ocasión pues de pensarlo, de reflexionarlo. ¿Qué opinas al respecto? La participación en el proceso de paz. En ese momento nosotros no recibimos ninguna respuesta, después de mucho lobbying y mucha incidencia, incluso en Estados Unidos, con los congresistas afroamericanos, que eran los que iban a votar pues parte de la plata para el Plan Paz Colombia. Digamos que después de mucha incidencia y a última hora logramos que entre pueblos indígenas y afro que se creara un capítulo étnico para la paz, que establece unos principios, unas salvaguardas, que pone el derecho a la consulta previa como un derecho principal y no subsidiario. Eso quería decir que muchos de los proyectos de ley que se hicieran tenían que consultarse con las comunidades. Se hizo el fast track,
que fue ese mecanismo rápido para dar implementación, y sin embargo ninguno de esos proyectos fueron consultados. Y lo digo que soy integrante del Espacio Nacional de Consulta Previa. Y muchos de los temores en ese momento era como que no, nos presentaban los proyectos a la última hora, 2 días antes que lo iban a presentar en el Congreso, y siempre era presionando a las comunidades diciendo, es que si ustedes no votan esto se va a caer el proceso de paz. Y yo creo que ahí hay preocupaciones, tanto de pueblos indígenas y afro como de comunidades campesinas, y es parte de las discusiones que ahora mismo se están dando. Yo no he estado trabajando en la implementación de los PD, entonces decir como que meterme a hablar de eso, yo creo que no sería responsable porque no he estado trabajando. Yo estuve muy activa en el capítulo étnico, pero ahora en la implementación no he estado tan activa por muchas otras razones. Hay integrantes de la comunidad nuestra que sí están, pero yo no, digamos, no me meto a hablar sobre el tema porque no tengo claridad. Sin embargo, sé que al principio de las discusiones se inventaron como todas unas estrategias, unas metodologías de cómo implementar lo que de alguna manera eran contrarias a lo que decía el capítulo étnico. Y ahí pues se han estado dando como esas discusiones de cómo avanzar, pero siempre hay una visión también muy institucional de ajustar toda esa normatividad desde una lógica institucional y no desde una lógica de las comunidades, y eso era parte de los temores que había. Entonces para mí esa discusión ni siquiera deberíamos de estarla dando, ¿sí? Pero pues entiendo que en muchas partes la gente, porque tiene sus propios intereses, no quiere avanzar ahí. Yo veo preocupaciones en términos de muchos de esos derechos se reconocen, y la Corte, por ejemplo, que ha sido la más garantista en reconocer derechos, pero ahora a la hora de darle aplicabilidad eso no se hace. Y entonces también he visto como un desgaste en la Corte Constitucional, porque hay muchas sentencias que se quedan en el papel, y que a la hora de darle aplicabilidad, y ahí también uno se pregunta, bueno, ¿y qué más hacemos? La sentencia de la toma lleva 8 años y no se ha aplicado. ¿Y qué más? ¿Sí? Ahora estamos haciendo una demanda de restitución de derechos territoriales, y como la toma solicitamos que una de las pretensiones nuestras era la nulidad de los títulos mineros, y ahí tuvimos peleas con la unidad de restitución de tierras porque ellos no querían. Crearon en la unidad de tierras de restitución un grupo que se llama AMEI, que hace parte del Ministerio de Minas, que hace revisión de las demandas que tengan que ver con asuntos mineros o de hidrocarburos. Entonces cada vez que una comunidad en su demanda presenta esas pretensiones, ellos quitan eso de ahí. Nos lo quitaron a nosotros, y después nos tocó decirle a la Defensoría, le quitamos el poder a la unidad de restitución, se lo entregamos a la Defensoría casi que obligado, porque no quería la Defensoría mucho presentar la demanda, pero les dijimos que ustedes no se pueden negar. Y la presentaron, y ahí estamos, digamos, en esa lucha porque son intereses económicos muy grandes, y entonces ahí se queda como corta la acción legislativa, la acción judicial, perdón, del Banco Mundial para hablar de minería responsable, y estaban todas las multinacionales allá. Angola Chanti, estaba el ministro de Minas de Colombia, estaban todas. Yo era la única que había ido de Comunidad de América Latina, y bueno, yo como soy mi peleona, estaban ahí discutiendo. La Angola Chanti le estaba diciendo al ministro que ellos estaban preocupados porque el gobierno colombiano no les estaba brindando seguridad jurídica, y había pasado la consulta popular de allá de La Colosa. Sí, recién había pasado y la gente había votado no a ese proyecto, y ellos estaban todos preocupados ahí. Y dijeron, el gobierno lo que les dijo, y nosotros estamos ustedes tienen que reconocer que hay comunidades ahí, y que es un proceso porque las comunidades ya estaban antes de otorgarle los títulos a usted, pero sin embargo estamos trabajando en un proyecto de ley para reglamentar la consulta popular. Entonces digamos que si eso pasa en el Congreso, si ahora que se presenten tanto ese proyecto de ley para las consultas previas
como para las consultas populares, pues ahí tenemos que estar pilas para demandar eso. Sin embargo, ahora mismo están planteando un proyecto de ley para reglamentar la justicia y entonces ese proyecto de volver la Corte Constitucional y los otros tribunales en una sola, pues de alguna manera se va ajustando a sus intereses. Y ahí tocará la movilización o otras acciones, de pronto acciones internacionales también a nivel de justicia, pero es como bien complicado, ¿no? Pero vamos caminando en la medida en que algo va pasando, pues también yo creo que la gente tendrá los mecanismos para pensar en las estrategias. El acuerdo de paz, si bien es importante, yo creo que no es estructural, porque la concentración de la tierra ahí no se discutió, ¿sí? Y ese ha sido un problema histórico de Colombia, la concentración de la tierra. Entonces, ¿de dónde, cuando yo vi el proyecto de ley, de dónde se iban a hacer banco de tierras? Y era una preocupación que nosotros teníamos como pueblos afrodescendientes. Uno, teníamos preocupación en términos de la formalización predial individual. Y teníamos preocupación porque muchos de nuestros territorios ya han sido concesionados a empresas mineras, han sido otorgados para explotación minera. La explotación minera en Colombia se volvió de interés nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que una escritura pública no va para un título de interés nacional, una escritura no va para a un proyecto minero. Y ha pasado en la toma, por encima de las escrituras entregaron títulos mineros y nos estaban desalojando. Pero un título colectivo que es imprescriptible, inembargable, enajenable, sí, por lo menos hay dos derechos en disputa que tienen que prevalecer y ahí tendremos mayores herramientas constitucionales para dar la pelea. Entonces esa era una de las preocupaciones que como pueblo étnico teníamos frente a la política, frente al punto 1 del acuerdo de paz en términos de la formalización predial individual, que para mí, a mi juicio, lo único que hace es meter en el mercado la tierra. ¿Sí? Dos, cuando se pensaba en el banco de tierras, de dónde iba a salir la tierra, nosotros leíamos que varios puntos decían, por ejemplo, que uno de las razones de donde iba a hacerse el banco de tierra era de las tierras inusadas. Y para nosotros también era mucha preocupación porque muchos de esos territorios, tanto colectivos como ancestrales, pues son bosques, pues son páramos, y para el gobierno son inusadas porque no hay un proyecto económico ahí, ¿sí? Pero para nosotros no son inusadas. Y esa era una preocupación que por eso colocamos principios de salvaguarda, principios de consultas previas, ahí que colocamos como el derecho a la objeción cultural, que antes no estaba reconocido y que quedó reconocido en el capítulo étnico como una forma de proteger esos territorios. Entonces digamos que eso para nosotros es preocupante. Sin embargo, me parece importante que se le reconozca la tierra a la gente que no tiene, pero hubiera sido en realidad estructural si se hubiera discutido, se hubiera avanzado en por lo menos cambiar un poco de la forma como está distribuida la tierra en Colombia, pero eso no está discutiéndose. Y lo dijeron desde el principio, eso no se discute y eso no se negocia. Como tampoco se discute y se negocia el modelo minero energético. En marzo de 2003 organizan un plebiscito local, plebiscito, y ganó el no a más del 80%, y desde entonces la Asamblea de Vecinos Autoconvocados sigue mostrando su oposición al proyecto. Hasta ahora el no ha sido respetado por las autoridades locales. Vale. Pues yo tengo una mirada un poco pesimista frente a lo que viene y optimista frente a que la lucha tiene que aumentarse. Y tiene varias razones. ¿Escuchaste ya así? Tengo varias razones. La primera es que cuando preguntan lo de consultas populares, no es solamente se está pensando en la regulación de las consultas populares. Recuerden que se está planteando también lo de la reforma o la regulación de la tutela para derechos fundamentales.
¿sí? Que ese es uno de los derechos que o de los elementos garantes de derechos fundamentales más importantes que hemos tenido y más ejemplares a nivel internacional que hemos tenido. Cómo funciona la tutela en Colombia es un ejemplo para el mundo. Aquí en España el amparo, el derecho de recurso de amparo es una cosa desastrosa frente a un derecho de tutela allá que puede ser incluso de manera oral, que puede ser frente a cualquier juez sin ningún abogado intermediario y todo. El pájaro, el pájaro ya. Y le responde la sirena. Ahí también hay un vínculo que no lo habíamos hablado, no es con la tierra sino con el agua. Ambos, el pájaro el chavarrí es acuático, de agua dulce, y la sirena de mar, agua salada. Eso es una particularidad muy grande de las comunidades afro, tanto en el norte de Colombia como en el sur, como en el Pacífico, y es siempre asociada al agua. Entonces la lucha no es solo la tierra, sino también el agua. Y los ritmos, aquí sí entramos a ver los ritmos, como el currulao, los ritmos tienen asocio al ritmo de las olas, al ritmo de las aguas y a lo que se hace en eso. Entonces, el baile del currulao del Pacífico colombiano es también una representación de lo que se produce en ese entorno, el arroz, por ejemplo, y que es de zonas inundables, y los movimientos del río. Solamente iba a decir eso porque ya me están cortando. ¿Cuántas son las cantadoras? Las que se llaman poetas. Díganle que ya no cante. Que ya viene la maestra.